Sparrow, a primera vista, es el caos en persona. Camina tambaleándose, hace chistes sin parar y a veces parece borracho o loco, pero en realidad es el reflejo de una profunda filosofía. Mirar su vida a través de una lente estoica es descubrir una calma firme e inquebrantable oculta bajo el aparente desorden. La primera impresión que tiene cualquiera al verlo por primera vez, ¿qué está haciendo este hombre? Es alguien descontrolado, desorganizado, sin lógica. Pero en los movimientos de Jack hay una estrategia muy consciente. Él es alguien que ha logrado mantenerse sereno en medio de la tormenta. Para los estoicos, una de las virtudes más importantes es la ataraxia, es decir, la tranquilidad emocional, la paz interior. Esa serenidad no consiste en resistirse a la tormenta, sino en aceptarla tal como es y no perderse dentro de ella. Jack, con su comportamiento caótico y extraño, confunde a quienes lo rodean y sorprende a sus enemigos. Ese es su mecanismo de defensa. No tienes que reaccionar ante el mundo exterior. La verdadera libertad reside en poder controlar tus reacciones emocionales. La locura de Jack es como una armadura estoica porque él no reacciona ante situaciones que escapan a su control. Las manipula. No actúa por impulso, actúa con intención. El fundamento del estoicismo es mantenerse indiferente ante las cosas que están fuera de nuestro control. Como dijo Epicteto, las cosas que no están bajo tu control no tienen ningún poder sobre ti. La vida de Jack Sparrow es una encarnación de estaise. Los mares, los enemigos, las traiciones, las amenazas de muerte, nada de eso está bajo su control. Pero él, al mantener la calma dentro del caos, no se convierte en esclavo de las circunstancias externas. Por eso, aunque en apariencia siempre parezca borracho y desconcertado, en su interior hay equilibrio y serenidad. El mayor logro de Jack Sparrow es estar en paz con sus emociones sin ser esclavo de ellas. La mayoría de las personas se rinden ante el miedo, la ira o la ansiedad, y su vida es dominada por esas emociones. Jack, en cambio, no niega el miedo, se ríe de él y sigue adelante. Para los estoicos, la verdadera virtud no consiste en eliminar las emociones por completo, sino en gestionarlas con la luz de la razón. El coraje de Jack aparece justamente ahí. Acepta la muerte, la traición, las pérdidas, pero no teme. No confía en sus emociones, sino en su razón y en su virtud. La libertad de Jack Sparrow no depende de las condiciones del mundo exterior. Esa libertad está en su mente y en su alma. Eso es lo que los estoicos llaman libertad interior. Jack, ante la adversidad, recurre constantemente al humor. Ese humor no es un mecanismo de defensa, sino una postura consciente. Vivir como él es aceptar la tormenta y sonreírle. Jack Sparrow siempre lleva en la mano una brújula misteriosa y fuera de lo común. Pero esta brújula no señala el norte como las demás. Muestra los deseos más profundos de quien la sostiene. Aunque en la superficie parece un simple accesorio, en realidad es el símbolo más importante de la vida. La filosofía y el viaje interior de Jack. En el pensamiento estoico, la mayor batalla del ser humano es entre el deseo y la razón. Los deseos suelen ser pasajeros, incontrolables y pueden llevar al error. La razón, en cambio, es la guía de la serenidad, el equilibrio y la virtud. Epicteto lo resume así: lo que nos hace infelices no son las cosas externas, sino nuestros deseos erróneos hacia ellas. La brújula de Jack Sparrow representa precisamente esto. Lo que él persigue a lo largo de su vida no son placeres materiales, sino libertad, supervivencia y el deseo de seguir su propio camino. La brújula lo guía hacia un objetivo, pero Jack no se aferra ciegamente a ella porque la verdadera libertad no depende de las condiciones externas. Para un estoico, el mundo exterior está fuera de nuestro control. La libertad se conquista en el mundo interior. Jack ve la brújula como una herramienta, una guía.
pero su verdadera dirección proviene de su razón interior. Su brújula real es su alma virtuosa. La brújula de Jack Sparrow, al mostrar sus deseos más profundos, representa la delgada línea entre la libertad y la esclavitud. Los deseos pueden desviar al ser humano del camino correcto, pero cuando Jack mira su brújula, elige no ser esclavo de sus deseos. Esa es la mayor advertencia de los estoicos: no seas esclavo de tus deseos. La aparente locura y desorden en el comportamiento de Jackson, en realidad, el reflejo de una mente que lucha con sus propios deseos. Él conoce sus deseos, pero los supera. La brújula de Jack Sparrow no solo le muestra lo que desea, sino que también le da firmeza y dirección. Para los estoicos, tomar decisiones es el acto más elevado del alma. Elegir algo y comprometerse a llevarlo a cabo es una parte esencial de la libertad. La brújula de Jack no solo le recuerda su deseo, sino también su determinación, porque la verdadera libertad es decidir y avanzar con firmeza según esa decisión. La muerte. Para algunos, el comienzo del fin. Para otros, un abismo al que hay que temer. Pero para Jack Sparrow, un compañero, un amigo, parte del juego, incluso una broma. Jack no se relaciona con la muerte de una manera común. Se burla de ella, baila con ella, a veces incluso la utiliza como una herramienta táctica. Este comportamiento, que en la superficie parece una locura, es en realidad la manifestación de una profunda conciencia estoica. Uno de los principios más poderosos del pensamiento estoico es el memento mori. Recuerda la muerte. Séneca dice: la muerte puede tocar a tu puerta en cualquier momento. Si quieres aprender a vivir, primero debes aprender a morir. Y ahí es donde Jack Sparrow se diferencia de los demás. Él no ve la muerte como una catástrofe ajena a la vida. La muerte es una parte natural de la existencia, es inevitable. Por lo tanto, no debe temerse, sino aceptarse como una invitada. La forma en que Jack enfrenta a la muerte no es una sumisión pasiva. Él juega con ella. Cuando la tripulación del Perla Negra se convierte en criaturas malditas, cuando enfrenta la amenaza de Davy Jones desde las profundidades, o cuando cruza al mundo de los muertos, Jack nunca entra en pánico. Su relación con la muerte se asemeja al reencuentro con un viejo amigo. Toma la mano de la muerte y baila con ella a su propio ritmo. Esta es la verdadera actitud estoica. No temas a la muerte. Enfréntala con firmeza, y cuando llegue, recíbela como una huésped. La vida de Jack Sparrow está constantemente rodeada de peligro, traición y amenaza de muerte, pero él actúa como si esas amenazas no tuvieran importancia. ¿Por qué? Porque Jack, con una sabiduría profundamente estoica, comprende esto. La muerte puede encontrarte en cualquier momento. Por eso, el momento que vives ahora es tu único tiempo real. Y por eso vive cada día como un juego, cada suceso como una escena. Su energía vital proviene en realidad de su conciencia de la muerte. Para los estoicos, el miedo a la muerte es una de las emociones más destructivas, porque el miedo a la muerte hace que la persona sea indecisa, pierda el coraje, sacrifique su honor y pierda su libertad. Pero en la filosofía de Jack Sparrow, la muerte se convierte en una fuente de poder. Cada vez que se enfrenta a ella, se vuelve más libre. Incluso cuando está a punto de ser ahorcado, hace bromas. Incluso en el infierno de Davy Jones, mantiene esa sonrisa burlona, porque sabe que, si la muerte no puede asustarte, ya nada podrá hacerlo. Jack actúa como si jugara un juego con la muerte, y esto va más allá de la aceptación estoica. Rompe el poder de la muerte burlándose de ella. Ese humor no es una evasión, es una filosofía, porque el humor es una de las formas más poderosas de lidiar con lo incontrolable. Aquí vuelve a entrar el pensamiento estoico. No permitas que lo que no puedes controlar te destruya. Desprecia eso, supéralo. Y esa es exactamente la actitud de Jack. Jack no huye de la muerte, no la espera.
No la persigue, pero ha aprendido a convivir con ella. Y esta postura se refleja en su vida. Toma riesgos, sigue su propio camino, no se arrodilla ante nadie. Y lo más importante, vive de verdad, porque solo quien sabe que la muerte puede llegar en cualquier instante, puede empezar a vivir realmente. En medio del mar, un barco que no pertenece a ninguna tierra, a ninguna nación, a ningún gobierno, el Perla Negra. Este barco no es solo un medio de transporte, es la filosofía encarnada de Jack Sparrow: independencia, libertad, el derecho a ser uno mismo. Pero esta libertad no es la rebelde libertad superficial de un pirata cualquiera. Es una libertad mucho más profunda, la libertad interior que describen los estoicos. La libertad de un alma que ha roto no solo las cadenas externas, sino también las internas. Imperios, armadas, leyes, todos existen para imponer orden. Pero los estoicos dicen: si tu alma es esclava, no necesitas a nadie que te encadene, te encadenas tú mismo. Jack lucha directamente contra esas cadenas. La Armada Real Británica es para él el símbolo del orden, el contrato con el corazón de Davy Jones, las cadenas del destino. Incluso las leyes naturales están sujetas a debate para él. Pero Jack no acepta nada de esto como absoluto, porque con una comprensión estoica sabe que las cadenas externas no significan nada si tú no les das poder sobre ti. Para Jack, la libertad no es solo liberarse de las reglas externas. Lo más importante es encadenar los miedos, los deseos y las dependencias internas. Jack Sparrow es encarcelado una y otra vez. Lo lanzan a calabozos, lo encadenan, pero nunca está realmente prisionero. ¿Por qué? Porque, al igual que los estoicos, vive la libertad como una realidad mental, no física. La siguiente frase de Marco Aurelio está grabada en el alma de Jack: nadie necesita concederte la libertad. Tu libertad está en gobernar tu propia mente. Por eso Jack sonríe, bromea y canta incluso en sus peores momentos, porque su mente nunca ha sido capturada. Los estoicos abogan por vivir en armonía con la sociedad, pero jamás por someterse a un orden injusto. Jack no se somete ciegamente a ninguna autoridad. Las leyes no son absolutas para él. No obedece órdenes, no respeta títulos vacíos. Solo obedece a la ley de la virtud dentro de sí mismo. Y ese es el principio más profundo del estoicismo. Sé fiel a ti mismo. No abandones el camino de la virtud. Si la sociedad se desvía, permanece en el camino correcto, incluso si debes caminar solo. La locura de Jack es, en realidad, una firme resistencia estoica ante un mundo corrompido. Su rebeldía es, en esencia, una soledad virtuosa. Para los estoicos, la libertad no es solo ausencia de cadenas, también es aceptar la responsabilidad de tus elecciones. La persona verdaderamente libre acepta las consecuencias de sus actos. Jack paga el precio de todo lo que hace: la traición, la astucia, la salvación, pero nunca se queja, porque sabe, si elegiste tu propio camino, también debes cargar con su costo. Este es el fundamento de la libertad estoica: saber vivir con tu elección. Todo estoico sabe que la mayor esclavitud no es externa, sino aquella que viene de las pasiones, ambiciones y miedos internos. Incluso la libertad de Jack a veces tropieza con esas cadenas internas. Su obsesión por el Perla Negra, su ambición por el corazón de Davy Jones, su deseo de inmortalidad, de sobrevivir. Jack lucha contra estas cadenas internas. A veces cae, a veces se levanta, pero nunca se rinde. Y eso es exactamente la definición de heroísmo estoico. El camino hacia la virtud es un camino lleno de caídas, pero mientras sigas caminando, eres libre. El tiempo es como el mar mismo. No puedes controlarlo, ni detenerlo. Solo puedes nadar en él, a veces contra la corriente, a veces con el viento a favor. Por eso Jack Sparrow nunca se apresura con el tiempo. Espera que todo ocurra en su momento, con su propio ritmo.
Pero esto no es pereza, es la forma más pura de la paciencia estoica. No resistirse a los acontecimientos, solo observar y convertir el tiempo en tu aliado. Los estoicos creen que todo en el universo se mueve según el logos, la razón cósmica, el orden natural. Todo ocurre como debe ocurrir. Solo conoce tu lugar, juega tu papel y permanece con paciencia en el flujo. Jack parece haber adoptado esta idea instintivamente. ¿Lo has notado alguna vez? Cuando todos entran en pánico, él espera. Cuando todos buscan soluciones, él, aunque parezca un chiste, solo observa. Incluso en el caos, en sus ojos brilla una chispa de sabiduría, porque él sabe, algunos nudos no se deshacen tirando, sino con el tiempo. Algunas respuestas no llegan al moverse, sino al detenerse. Muchos personajes ven el tiempo como enemigo. Para Will Turner, el tiempo es la espera para reunirse con su amor. Para Barbosa, el tiempo es el riesgo de perder la inmortalidad. Para Davy Jones, el tiempo son los latidos de su corazón. Pero Jack abraza el tiempo, porque piensa como un estoico. El tiempo no está en tu contra. Lo que está en tu contra son tus pensamientos sobre él. Para Jack, el tiempo es un compañero de juegos, un maestro, un aliado. No lo desafía ni lo apura, simplemente lo lee, se mueve con él. La paciencia es una de las virtudes más apreciadas por los estoicos, y Jack Sparrow la encarna de la manera más sutil. Un ejemplo claro, el plan para apoderarse del corazón de Davy Jones. ¿Cuándo actúa Jack? ¿Cuándo está más débil? Number, ¿cuándo es más fuerte? Tampoco actúa en el momento más oportuno. Esa paciencia es la que lo mantiene con vida. Cuando todos corren, Jack camina. Cuando todos planean, Jack espera. Pero su espera no es vacía, es preparación. Es la voz del silencio sabio. Los estoicos aceptan el destino, pero no proponen una sumisión pasiva. Para ellos lo importante es aceptar lo que sucede tal como es, pero responder de la mejor manera posible. Jack acepta la llegada del destino, pero también sabe cómo moldearlo. Hay momentos en que lo traicionan. Pierde su barco, es condenado a la muerte. Pero nunca dice por qué a mí, porque piensa como un estoico. Si esto me ha pasado es porque tiene un sentido que debo completar con el tiempo. Con paciencia, esperando, Jack revela ese sentido. La brújula de Jack no señala el norte verdadero, muestra lo que cada uno más desea. Pero esta brújula no es solo dirección, también es símbolo del tiempo, porque los deseos cambian con el tiempo. Lo que hoy te consume, mañana puede perder su valor. Cuando Jack mira su brújula, en realidad está leyendo su tiempo interior. Intenta entender qué debe desear y cuándo. Eso lo acerca al sabio estoico. No gobiernes tu deseo, gobierna el momento de tu deseo. En la filosofía de Jack Sparrow, la inacción también es una forma de acción. Cuando pierde su barco, cuando es traicionado en el consejo de piratas, cuando se hunde en aguas oscuras, Jack espera porque sabe. No se puede izar vela antes de que pase la tormenta. Este es el momento más silencioso, pero también el más poderoso del estoicismo. La virtud de esperar un futuro tejido con paciencia. Una fuerza interior que solo llega con el tiempo. La muerte no es el fin del mar, solo puede ser el lugar donde se abre una nueva vela. Quizás Jack Sparrow lo supiera desde el principio. Por eso para él, la muerte no es algo que temer. Es un amigo al que abrazar, un maestro que te recuerda quién eres. Para un estoico, la muerte no es ni tragedia ni enemigo. La muerte es una parte inevitable de la naturaleza. Como todo fuera de ti, es un final que no puedes controlar. Marcus Aurelius. Temer a la muerte es despreciar el curso de la naturaleza, porque todo se transforma con el tiempo, y esa transformación es un orden necesario. Las muertes que Jack Sparrow ha enfrentado a lo largo de su vida son parte de ese orden. Su marcha hacia la muerte propia para tomar la vida de Davy Jones se dirige,
encadenado en la proa del Black Pearl hacia aguas oscuras, como entregando su destino. La escena de la blancura infinita en Piratas del Caribe. En El fin del mundo, el vacío tras la muerte es donde Jack queda solo consigo mismo. Ni tesoros, ni tripulación, solo él y su voz interior. Esto recuerda la práctica meditativa de los estoicos: reflexionar sobre la muerte, recordarla cada día. Memento mori. Recuerda la muerte. Jack vive esta meditación como experiencia, permanece consigo mismo en ese vacío, solo escucha el eco de su existencia y cuando regresa, es más libre porque ahora está en paz con la muerte. Para los estoicos, la verdadera libertad empieza cuando no te defines por lo que barcos, oro, cargos, todo es efímero. Epicteto. Todo lo que tienes te ha sido confiado. Cuando llegue el momento se irá. Un barco, un amante, un amigo. No llores cuando se vayan. Respeta que la naturaleza los reclama. Jack Sparrow ha perdido todo, muchas veces el Black Pearl, su libertad, su brújula, sus amigos, pero siempre hace lo mismo. Permanece consigo mismo, regresa a sí mismo, porque lo que realmente posee no es. Permanece consigo mismo, regresa a sí mismo, porque lo que realmente posee no es, ni su barco ni su oro, es el mismo su carácter. Esto es un ejemplo de la autosuficiencia estoica. Autara. No necesitas nada de fuera. Eres suficiente por ti mismo. Cuando Jack pierde el Black Pearl, no se derrumba porque sabe que lo que hace que un barco sea un barco es el hombre al timón. Una de las virtudes más altas en la filosofía estoica es el valor, pero no es una locura temeraria. Es la virtud de mantenerse firme en medio del miedo. Jack sonríe ante la muerte una y otra vez. De verdad sonríe porque el miedo no lo paraliza, lo guía. Cuando llega el Kraken de Day Jones y todos huyen, Jack se da la vuelta, saca su espada y camina solo hacia él. Esto no es solo heroísmo, es la manifestación de la virtud estoica. El miedo solo es real si permites que te domine. Jack, en vez de entregarse al miedo, lo ve como un compañero de baile. Recibe la muerte como a un viejo amigo. Esto es lo que lo convierte no solo en un capitán, sino en un guerrero filósofo. Puede ser un pirata, un mentiroso, un ladrón, a veces interesado, a veces burlón, pero al mismo tiempo, un filósofo. Sí, este hombre en cuyo interior estallan tormentas, quizás sea uno de los héroes estoicos más inconscientes de nuestra era. Porque el estoicismo no consiste solo en mantenerse firme como una estatua de bronce. A veces es luchar con el corazón incluso borracho. A veces es no perder el rumbo, aunque las olas te sacudan. La historia de Jack Sparrow es como una brújula en medio del mar. Aunque siempre gire, su verdadero rumbo está claro. Jack Sparrow no es un personaje, es una búsqueda. Un barco filosófico donde se entrelazan la libertad, el sentido, la pertenencia y la muerte. Cada uno de sus movimientos está tejido por hilos invisibles de la filosofía estoica. Una rendición inquebrantable ante el destino. Una calma interior que llega con el humor frente a las circunstancias externas. Una dignidad indiferente ante los juicios ajenos. Todas estas cualidades pueden hacer que, para los ojos externos, parezca solo un vagabundo. Pero tras ese vagabundeo, se esconde una rebelión consciente contra el mundo, una entrega divertida ante la muerte y una resistencia serena ante la pérdida. El estoicismo dice, lo único que está bajo tu control son tus reacciones. Jack pierde su barco, su tripulación, su honor, su nombre, su vida, pero nunca pierde lo que verdaderamente le pertenece, su actitud, su postura, su humor. Lo que lo mantiene en pie es ese mecanismo interior inquebrantable. La calma que muestra frente a cada situación no es indiferencia ni una máscara de debilidad. Es el estado de autonomía emocional que los estoicos llaman apatheia. Jack Sparrow pierde una y otra vez, pero para él perder no es una disminución, sino una purificación.
como Epicteto. A quien rompieron los pies fue esclavo, pero nunca se quebró por dentro, porque el alma estoica considera que todo lo externo es un préstamo. Hasta el Black Pearl, el barco de Jack, es un símbolo. El ser humano no puede ser libre hasta que aprende a soltar incluso aquello que más ama. La brújula de Jack no señala un rumbo como todos creen. Esa brújula muestra lo que más desea. Pero aquí está la ironía. Jack nunca puede usarla del todo, porque en realidad no sabe qué desea. Y ese no saber es su parte más filosófica. Como dijo Sócrates, solo sé que no sé nada. Jack no es un hombre que ha perdido el rumbo, es un viajero consciente caminando en un mundo sin rumbo. Por eso su brújula no le muestra el camino a él, sino que actúa como un espejo para el espectador. Según los estoicos, la verdadera amistad no se basa en el beneficio, sino en la virtud compartida. La relación de Jack con Will Turner es importante en este sentido. Aunque haya conflictos de intereses, siempre triunfa la amistad, porque esas amistades nacen del dolor compartido, de pruebas de lealtad, de vínculos que superan el egoísmo. Jack parece no mostrar lealtad, pero su lealtad no se grita, se vive en silencio. Y la muerte, la prueba final de toda filosofía, el temor supremo de todos los hombres. Pero para Jack, la muerte no es algo que deba temerse. Es una puerta, una ola, quizás solo otra aventura. Los estoicos dicen, la muerte es el regreso del alma a la naturaleza. Jack se acerca muchas veces a la muerte. Incluso en escenas oscuras como tumbas, nunca pierde su risa, porque su libertad proviene de haber hecho las paces con la muerte. El capitán Jack Sparrow no es solo el loco pirata del cine, es el Sócrates de la era moderna. Un hombre que, bebiendo vino y haciendo bromas, entiende en lo profundo el silencio del universo. Uno que habla contigo, pero intenta resolverse a sí mismo, que se burla de la vida mientras camina con valentía hacia nuestros mayores miedos. La filosofía de Jack Sparrow es un manifiesto estoico no escrito. Tu barco puede hundirse, tu nombre puede mancharse, tus amigos pueden irse, pero mientras no pierdas al capitán dentro de ti, ese barco aún tiene rumbo. Jack Sparrow no nos enseñó a ser piratas, tampoco el engaño, la huida ni la locura. Lo que él nos mostró fue la historia de crecer perdiendo, de resistir burlándose, de gritar en silencio. Su historia no era una búsqueda de riqueza, sino de perderse y luego volverse a encontrar. No siempre se levantó cuando cayó, pero siguió caminando aceptando su caída. Y esa es la esencia de la filosofía. No mantenerse en pie sin derrumbarse, sino seguir siendo uno mismo incluso cuando estás en el suelo. Jack nos enseñó a hacernos esta pregunta: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierdes a ti mismo? Porque su brújula siempre nos señaló lo mismo: no el oro, no el botín, no el barco, sino la esencia del ser humano, quién eres realmente. Y ahí es donde empieza la vida, cuando has perdido todo lo que no te pertenece y te aferras a lo único que te queda, a ti mismo. La vida la mayoría de las veces es tormentosa. No importa lo que hagas, algunas cosas sucederán fuera de tu control. Habrá traiciones, pérdidas, sueños que se hunden, pero los estoicos dicen, lo que es verdaderamente tuyo está dentro de ti. Y tú no eres capitán del mundo exterior, sino del mundo interior. Por eso Jack Sparrow es inolvidable, porque nos dio el mensaje más profundo envuelto en diversión. No tengas vergüenza de reír, no tengas miedo de caer, acepta perder, pero nunca te rindas contigo mismo. El mundo intentará desviar tu brújula, te dirán qué debes hacer, todos intentarán guiarte, pero tú mira esa brújula y recuerda, no importa lo que te muestre la brújula, la verdadera dirección siempre está dentro de ti. Cuando el viaje de Jack Sparrow terminó, no dejó oro detrás, solo un mensaje: sé tú mismo, pase lo que pase,
y sin importar a dónde te lleve el camino, nunca abandones al capitán que llevas dentro.